Durante la década del 70, en nuestro país, se vivieron situaciones muy adversas, complicadas y que dejaron huella en nuestra sociedad. Época de militares, mentiras, secuestros, atentados, cambio de gobiernos, ministros de economía y un sin cesar de hechos realmente preocupantes. Sin embargo, en Marcos Juárez, muy a pesar de la realidad nacional que se vivía y enfocándonos en la institución que nos acompaña, las cosas fueron distintas. Nadie descarta las épocas difíciles que todos pasamos por ese entonces, pero para la Sociedad de Bomberos Voluntarios todo ocurrió de otra manera. Y a los bomberos siempre lo tenían muy alto, no creí que podía llegar a entrar. Y desde mi humilde casa, de muy lejos, en el barrio sur, cuando se incendió la primera vez el molino Minetti viejo, después me tocó lo otro, ¿no? Pero me acuerdo, subí a la escalera al techo, mi papá me retaba, yo era muy chico, y quería ver, porque quería ir a ver el incendio. Y mi padre no me dejaba, así que lo miraba arriba al techo de un galpón. ¿Qué habré visto de ahí? Nada. Y bueno, siempre insistí hasta que pude entrar. Tuve la suerte, era distinto. Éramos aspirantes, sí, pero muy poco tiempo. Se le acompañaba al lado del bombero y bueno, después de un tiempo de acompañamiento ya podía ser bombero. En el año 70 yo vine a vivir a Marcos Juárez y el médico del cuerpo era mi amigo el doctor Gorini, Norberto. Y bueno, pasó que llamaban los bomberos y él salía volando y dejaba lo que estuviera haciendo, como hacemos y siguen haciendo todos los chicos, ¿no? Pero por ahí pasaba que él o no estaba o algo, y yo de corajudo nomás empecé a ocupar su lugar sin permiso, ¿no? Pero fue una cosa muy feliz, porque evidentemente ahí es donde uno le empieza a picar el bichito, y bueno, ya después, con todos los avales, el que estaba a cargo del cuerpo en ese momento era Carlos Valario, ¿no? Y bueno, Carlos se ocupó de darme mis responsabilidades y entré como médico del cuerpo. Inclusive me acuerdo cómo me recibieron, ya cuando estuve con permiso, digamos, o sea, cuando entré como bombero, legalmente, digamos así. No me acuerdo bien si era un asado o un guiso, pero era una comida así entre nosotros, y era de liebre. Bárbaro, riquísimo estaba. Cuando terminamos de comer, fue que nos contaron que no eran liebres, eran gatos. Así que algunos de los más memoriosos, de los viejos, se tienen que acordar que a mí me hicieron comer gato por liebre y estaba riquísimo. Durante estos años, distintas familias habitaban la casa de la institución, cumpliendo la función de cuarteleros, recibiendo llamadas y haciendo sonar la sirena sin ningún beneficio económico. Y bueno, acá vivía el cuartelero, que el cuartelero antes no era pagado, sino que era alguien que se le prestaba la casa, entre comillas, y vivía, no le cobrábamos la luz, la energía, y bueno, y todos los otros gastitos de la casa, y él con eso era una ayuda. Él hacía su trabajo y la esposa, en el lapso que no estaba el marido, atendía la sirena. Pero eran, ya te digo, no cobraban, no hacían el café. Me acuerdo se les pagaba algo, creo que por hacer el asado, que hacíamos una vez por mes, cosas así. Estaba en la casa vieja, se demolió la casa. Antes de demoler la casa se hizo la parte de atrás. ¿Por qué? Porque íbamos comprando vehículos, que no fue tan simple. O sea, un carrito de salvamento, no teníamos soga. La soga que utilizábamos para rescatar a las personas era la soga que tenía de parte de mi padre, ¿no? Así que había que irla a buscar en el galpón, yo la tenía arriba de la chata siempre previsto. Ni soga, pero ¿cómo es? Soga, no teníamos soga. Bueno, y así después hicimos un carrito, se fabricó un carrito
con ayudas de acá, se hizo un carrito de arrastre y ahí llevábamos, después comprábamos un montón de cosas, fabricamos el expansor hidráulico que todavía está. Yo siempre le digo a los chicos que lo guarden en un museo, por lo menos, porque en aquella época el hidráulico, ni siquiera los colonos, que hoy los colonos te manejan todo hidráulicamente, no había. Tuvimos que ir con el gran Juan Carlos Reinaudi a Córdoba, la fábrica Venturi. Los italianos recién se habían instalado en Córdoba y después de varios viajes, de varias charlas, el mismo dueño, Venturi, el italiano a media lengua, nos enseñó cómo poder hacer un expansor hidráulico con un cilindro hidráulico, que hoy lo tienen en todas las direcciones hidráulicas de los vehículos. Antes no había eso. En el cuerpo activo, por ese entonces, comienzan a organizarse en diferentes grupos, capacitándose en las diferentes áreas. Ojo, teníamos el siniestro, ¿no? No sabíamos, en esa época todavía no sabíamos bien qué podía hacer. O sea, salíamos a lo que hubiera. A veces eran incendios, a veces accidentes. Y, digamos, nuestra función, aunque éramos los médicos del cuerpo, era como un bombero igual que los demás muchachos, ¿eh? Tanto es así que participamos en muchísimos incendios donde la función realmente como médico era más bien preventiva, para que los chicos se sintieran inclusive más seguros, ¿no? Pero íbamos como un bombero más. Yo me acuerdo cuando formamos la primera unidad de los auxiliares sanitarios, que teníamos poco y nada, pero lo poquito que teníamos nos fue siempre muy, muy útil. Se fueron armando dotaciones y ahí se inició para que pudiesen hacer después los cursos que hoy se están dando para el aspirantado y para ser bombero también. Ya lo vuelvo a repetir, antes era un grupo de gente que se trepaba a la autobomba y cuando llegaba al lugar, y bueno, el que estaba a cargo disponía más o menos de la gente. Entonces después no, dice, estaba el lanza 1, lanza 2, o sea, el que agarraba la primer manguera, si usaba 2 mangueras, era el lanza 2. El ayudante 1, ayudante 2, el que iba detrás del que manejaba la boquilla de la manguera. Yo me acuerdo siempre, antes de que se haga la chapita, era el finado Gómez, Elesio, Fabiani, eran los pitoneros, pitón. La lanza era la lanza 1. O sea, si venían ellos, nadie se la sacaba, era de ellos. Punto. Eran ellos los que tenían. Si venían, si no venían, bueno. Pero era más o menos así la cosa. Ahora no. Está todo organizado. Y por eso se hizo la chapita. Entonces cuando llegaban, se abría la que correspondía. Si era salvamento, se abría la caja de salvamento. Si era incendio, se abría la caja que era incendio. Entonces agarraba lanza 1, lanza 2. Esa chapa se pegaba en el imán que tenía el casco. No sé si le contaron los chicos. Los cascos tenían un imán. Ya le habíamos puesto un imán. Entonces, ¡tac!, pegaba la chapa, que subía la autobomba. Y tenía un poquito de pintura fosforescente, que en aquella época apenas andaba apareciendo, pero tenía. Entonces nosotros de noche o de día, el que estaba a cargo, el jefe, miraba y decía, lo identificaba. Porque después también iba un auxiliar de salvamento por si se lastimaba a alguien. Estoy hablando del incendio. Salvamento más o menos lo mismo. El que era sanitario 1, sanitario 2. El que había hecho los cursos para resucitación o lo que fuese, ¿no es cierto?, para salvar vidas. Además no tenía que mirarle la cara, que no se veía muchas veces la cara, o por el humo, o por la oscuridad, que no había tanta iluminación como hay ahora. Entonces sí tenías la chapita. Entonces lo llamabas por ayudante o pitonero 1, entonces lo llamabas por eso. Un poquito de organizar la cosa. Las chapas se abrían solas, con un tablero que había hecho Reinaudi con otra gente también que sabía electricidad, gente particular y gente del cuartel, se hizo todo ahí. Entonces la cuartelera, porque decíamos la cuartelera, por lo general estaba siempre la mujer, porque el hombre trabajaba y bueno, o el cuartelero apretaba el botón, después que decidía que, y dice un auto en la ruta, bueno, entonces sabía que era accidente, un auto, unos autos, o camiones o colectivos. Entonces le daba la magnitud, 1, 2, 3, con un criterio mínimo, pero bueno, al fin un criterio.
éramos una, qué sé yo, una familia, uno lo sigue sintiendo así, ¿no es cierto? Lo que a mí me llamó la atención cuando yo vine a vivir a Marcos Juárez, que había instituciones, los bomberos, que eran total y absolutamente, todo el mundo, de alguna manera, directa o indirecta, participaba en esa institución. Por eso digo que inclusive, sin permiso, yo empecé a actuar de bombero sin saber ni siquiera que tenía que, aunque sea, tener autorización de mis superiores para actuar de bombero. Era como que era algo espontáneo, ¿no?